Muy buenos días, excelente 2023 para todos los que nos sintonizan. Pues fíjate que los mercados, las bolsas en general, demasiado tranquilas. Y es que no están abiertas todas, hay muchas que prolongaron justamente. Hoy no hay actividad, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero fíjate que mientras tanto las pocas que están abiertas, las europeas, están subiendo y los rendimientos de los bonos europeos están cayendo también. Y el dólar se mantenía firme al inicio de las operaciones bursátiles del 2023. Y fíjate que también interesante porque el día de ayer hizo declaraciones Kristalina Georgieva, que es la jefa del Fondo Monetario Internacional, y advirtió que el nuevo año va a ser más duro que el que acabamos de dejar. Así es esta situación. Hay que recordar que en octubre justamente este organismo, el Fondo Monetario Internacional, redujo sus expectativas sobre las economías. Ella argumenta que hay tres motores del crecimiento que van a estar mucho más complejos, que es Estados Unidos, que es China y que es también Europa. Así los argumentos justamente del Fondo Monetario Internacional. Y la buena noticia, fíjate que se dieron a dar a conocer indicadores en Europa que pues al parecer la actividad manufacturera ya habría superado la parte más complicada justamente, y bueno, pues ya las expectativas es que sí, Europa entre en una recesión, pero que sea más corta y justamente menos profunda como se había anticipado, y el tipo de cambio inicia operaciones en niveles de 19.50. Pero bueno, vamos al detalle ya, este balance justamente de lo que sucedió en los mercados bursátiles, y fue un mal año para las bolsas en general. Fíjate que los mercados bursátiles, Vero, cerraron 2022 con caídas no vistas desde el 2008. Con esto borraron las ganancias posteriores a la pandemia. Destacó, por ejemplo, la bolsa electrónica Nasdaq, donde cotizan todas estas empresas de alta tecnología, que cayó más de 33% en el año. Después el Standard & Poor's 500, que justamente, como su nombre dice, reúne a las 500 empresas más importantes del mundo, retrocedió 20%, aunque en general todos los mercados perdieron en el año. El fuerte aumento de las tasas de referencia para minorar la inflación, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la amenaza de una recesión que impactará justamente a la economía global y también a las empresas, es decir, a las emisoras, son los factores más importantes, Vero, que explican este balance negativo que continuaría en los siguientes meses. Y bueno, pues se ve que por lo menos la primera mitad de 2023 sigue con esta situación los mercados financieros. Pareciera que vamos de reversa, mi querido Roberto. Exactamente, pero fíjate, México no fue ajeno a la baja bursátil. El índice registró una caída de 9.03%, marcando su peor año desde el 2018. Sin embargo, cuando vemos, hay 35 emisoras que son las que conforman, 36, perdón, las que conforman el índice. Y fíjate que es interesante porque se tiene que 15 empresas registraron pérdidas, pero 21 registraron ganancias. Había que anotar rápidamente nombres como Volaris, Cemex, Electra, Megacable, Grupo México, Becle, Alfa y América Móvil fueron las emisoras que más perdieron en el año. La caída fuerte del índice que mide la actividad bursátil en México comenzó en abril, pero antes había registrado un máximo histórico de más de 57,000 puntos, y luego el nivel más bajo fue justamente el 1 de septiembre, cuando llegó a 44,000 puntos. Así el balance. Pero fíjate que la otra historia que hay que contar, y vale la pena, Vero, el peso. El peso fortachón cerró el año con una apreciación de más de 5%, se coloca como la segunda divisa más apreciada justamente en el mundo, le ganó solamente el real brasileño, y se trata de la primera apreciación anual del peso desde 2019. El tipo de cambio cotizó en un promedio de 20.10 pesos por dólar. Estos niveles, Vero, no se veían desde 2019, y la apreciación del peso durante el año se debió básicamente a tres situaciones. Uno es que el Banco de México, para atacar la inflación, comenzó a subir la tasa de interés desde junio de 2021, es decir, antes que el Estados Unidos, y el incremento fue mayor. Entonces, el diferencial de tasas ayudó a que llegaran más inversiones justamente de cartera, inversiones financieras, por así decirlo, atraídas por estas tasas. Y luego los mayores flujos de dólares que vienen por exportaciones, se recupera el mercado de Estados Unidos, nos favorece por las exportaciones, más remesas, que también llegamos a niveles récords en 2022, y también la inversión extranjera directa, Vero, que también marcó un nivel no visto en los últimos años. Y luego yo sumaría la estabilidad de las cuentas públicas, y el aumento, no aumentó
justamente la deuda extranjera de México y esto ayudó justamente al fortalecimiento del tipo de cambio. La pregunta es si va a seguir así de fuerte y creo que eso es interesante y vemos que sí va a mantenerse todavía en algunos meses, a menos de que suceda algo que realmente modifique las expectativas y los fundamentales, le dicen, de la economía mexicana, pero en general vemos que el ganador justamente del 2022 sin duda fue el tipo de cambio. No es una buena noticia, pero para el tema de los remanentes del Banco de México. Es decir, si hubiera depreciado el tipo de cambio, esto nos da unas ganancias porque tenemos reservas en dólares. Estos dólares costarían más y nos daría una ganancia. Lo vimos hace años, fueron cantidades muy importantes que el Banco de México trasladó al gobierno federal, que por ley esos remanentes, el 70% los tiene que dedicar a la disminución de deuda. Y esto hizo enojar un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue de sus primeros desencuentros con el Banco de México, pero bueno, al final del día, pues el peso fortachón, así cerró el 2022. Muy bien, Roberto, y bueno, también aprovechando hablar un poco de que ya se aproxima la cuesta de enero también, a partir del día de hoy, por cierto, bueno, desde el día de ayer también, cambios importantes, precios, aumenta el precio de las gasolinas también, es decir, se viene interesante, ¿no? Con el tema de la inflación, que sí, además. tienes toda la razón, porque hay muchos ajustes a través del IEPS, este impuesto especial a la producción de bienes y servicios, que se ajustó y con ello varios productos se van a incrementar o se incrementaron ya a partir del primer día de este 2023. Y lo más importante, Vero, es que en febrero se va a revisar este PASIC, este plan que el gobierno tiene para evitar que se dispare más la inflación. Te recordarás, tienes 24 productos en esa canasta que se mantienen relativamente estables los precios. Y bueno, pues la cuestión es que se vienen acumulando. Se habla de que va a haber una tercera versión de ese programa, pero al final del día creo que sí, la cuesta no va a ser de enero, ni de febrero, ni de marzo. Yo creo que hay que acostumbrarnos a ver esta situación por meses todavía. Hay que aprender a economizar y a tomar acciones distintas para poder adaptarnos a esta racha que ojalá pueda pasar pronto, Roberto. Exactamente, ya platicaremos. Si quieres, vamos a dar algunas recomendaciones básicas, que eso sería interesante para tratar de suavizar esta cuesta de enero. Bueno, pues las esperamos. Por supuesto, Gracias, Roberto Aguilar. Muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias. Vamos ahora a conocer cómo operan los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo lograron revertir sus pérdidas pese a una jornada marcada por los temores de una recesión mundial y el aumento en los casos de COVID-19. Así, el Brent sumó 2.93% para venderse en los $85.91 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $80, una alza del 2.37%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo ganó 3.55% para ubicarse en los $69.71 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.77%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.10. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 95 centavos, el euro se ubica en 20,82, mientras que la libra se cotiza en los 23,55 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 2.13%, el Standard & Poor's cayó 0.25%, mientras que el Nikkei retrocede 0.02%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Bafar con 12.86%, Grupo Financiero Value avanzó 10.69%, mientras que Grupo Industrial Saltillo se incrementó 8.44%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Actinver Casa de Bolsa con 4.51%, Promotor Ambiental perdió 4.17%, mientras que Grupo México descendió 3.66%. Israel Morales, Heraldo Televisión.